Imagina descubrir una idea tan poderosa y tan diferente a todo lo que la mayoría de personas aceptaba, que una comunidad entera decide expulsarte y silenciarte. Imagina escribir pensamientos tan profundos y controvertidos que tus libros son prohibidos por gobiernos, tus ideas son consideradas peligrosas, y hasta las personas más cercanas a ti deciden alejarse. Esta no es la historia de un político, un líder militar o un revolucionario armado. Es la historia de un filósofo que desafió las ideas más profundas de la humanidad sobre Dios, la religión y la naturaleza de la existencia misma. Su nombre fue Baruch Spinoza, y más de 400 años después, sus pensamientos siguen provocando debates, porque se atrevió a cuestionar una de las preguntas más grandes de todos los tiempos. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? Antes de continuar, es importante aclarar algo. Este análisis no busca atacar ninguna religión ni decirle a nadie que debe creer. El objetivo, explorar las ideas de uno de los pensadores más influyentes y polémicos de la historia. Spinoza no estaba interesado simplemente en rechazar creencias o destruir tradiciones. Lo que quería era comprenderlas. Quería analizar las bases del pensamiento religioso y descubrir si las ideas aceptadas durante siglos estaban fundamentadas en la verdad, en la tradición o en la interpretación humana. Sus conclusiones fueron tan desafiantes para las autoridades religiosas de su época que muchos lo consideraron una amenaza. No porque buscara causar caos, sino porque sus preguntas iban directamente al corazón de los sistemas de pensamiento que dominaban la sociedad. Spinoza no quería respuestas fáciles. Quería respuestas que pudieran resistir el análisis de la razón. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam. Su familia pertenecía a la comunidad judía sefardí, formada por descendientes de aquellos judíos que habían escapado de la persecución durante la Inquisición española y portuguesa. Sus antepasados habían vivido el sufrimiento de ser perseguidos por sus creencias, y habían tenido que abandonar sus hogares buscando un lugar donde pudieran vivir con mayor libertad. Pensemos por un momento en esa realidad. La familia de Spinoza había huido de un mundo donde la intolerancia religiosa podía destruir vidas enteras. Llegaron a Ámsterdam buscando seguridad, formando una nueva comunidad que debía representar una oportunidad para reconstruir su identidad y proteger sus tradiciones. Sin embargo, dentro de esa misma comunidad, surgiría un joven que terminaría cuestionando algunas de las ideas fundamentales que la mantenían unida. Desde muy pequeño, Spinoza mostró una inteligencia extraordinaria. Pero lo que realmente lo hacía diferente no era solamente su capacidad para aprender, sino su valentía para hacer preguntas que muchas personas consideraban incómodas. No eran preguntas superficiales ni simples intentos de desafiar la autoridad. Eran preguntas filosóficas profundas sobre la realidad, la existencia y la relación entre el ser humano y lo divino. Spinoza quería entender cosas que muchos aceptaban sin cuestionar. Preguntaba, ¿quién es realmente Dios más allá de las descripciones humanas? ¿Por qué las personas siguen determinadas leyes religiosas y rechazan otras? ¿Cómo puede un ser infinito relacionarse con un mundo físico limitado? Estas preguntas no nacían del odio hacia la religión, sino de un deseo genuino de comprenderla con mayor profundidad. Sin embargo, las respuestas que recibió dentro de la tradición religiosa en la que creció no lograron satisfacerlo completamente. Para Spinoza, aceptar algo únicamente porque siempre había sido aceptado no era suficiente. La verdad, según él, debía poder sobrevivir al cuestionamiento. Debía tener sentido cuando era examinada cuidadosamente mediante la razón. Cuando Spinoza tenía solamente 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Emitieron contra él un cherem, una forma de excomunión religiosa utilizada para expulsar a alguien de la comunidad. Pero en su caso, no fue una simple separación. Fue una de las condenas más severas registradas en aquella comunidad. El documento utilizado contra él contenía palabras extremadamente duras. Se pronunciaron maldiciones contra su persona y se ordenó que nadie tuviera contacto con él. Se prohibió hablarle, hacer negocios con él o incluso leer sus escritos.
La comunidad que había formado parte de su identidad desde la infancia, ahora lo rechazaba completamente. La consecuencia fue devastadora. Su propia familia se distanció de él y perdió la red de apoyo que había acompañado toda su vida. Muchas personas, después de experimentar un rechazo tan fuerte, habrían dedicado sus años siguientes a intentar recuperar la aceptación perdida, o demostrar que sus críticos estaban equivocados bajo las mismas reglas de quienes lo rechazaron. Pero Spinoza tomó otro camino. No suplicó regresar. No intentó abandonar sus ideas para recuperar su lugar dentro de la comunidad. En lugar de eso, continuó buscando conocimiento y desarrollando su pensamiento filosófico. Después de abandonar Ámsterdam, comenzó una vida mucho más sencilla. Para mantenerse económicamente trabajó como pulidor de lentes utilizados en instrumentos científicos como microscopios y telescopios. Este detalle resulta especialmente simbólico, porque mientras otros buscaban mantener explicaciones tradicionales sobre la realidad, Spinoza dedicó su vida a crear una manera más clara de observar y comprender el mundo. Su trabajo con lentes representaba, de alguna forma, lo que intentaba hacer con la filosofía: eliminar las distorsiones y permitir que las personas vieran la realidad con mayor claridad. Mientras pulía cristales para observar el universo físico, también intentaba pulir las ideas humanas sobre Dios y la existencia. Durante esos años continuó escribiendo sus pensamientos. Sus obras presentaban ideas tan revolucionarias que las autoridades intentaron detener su difusión. Sus libros fueron considerados peligrosos, porque cuestionaban las bases sobre las cuales estaban construidas muchas instituciones religiosas y políticas de Europa. Pero, ¿cuál era exactamente la idea que causaba tanta preocupación? ¿Qué pensamiento podía provocar una reacción tan fuerte? La respuesta se encuentra en una frase latina que se convirtió en el centro de toda su filosofía: Deus sive natura, que significa Dios o la naturaleza. Para Spinoza, Dios no era una figura humana sentada fuera del universo, observando la creación desde arriba. No era un gobernante celestial que tomaba decisiones, daba órdenes, premiaba a algunos y castigaba a otros. Rechazaba la idea de un Dios separado de aquello que existe. En cambio, Spinoza sostenía que Dios y la existencia misma eran una única realidad. Dios no estaba fuera del universo creando desde la distancia. Dios era la propia realidad de la cual todo forma parte. Para explicar esta idea podemos imaginar el océano y sus olas. Una ola no está separada del océano. Es una expresión temporal del mismo océano. De la misma manera, Spinoza creía que cada persona, cada ser vivo, cada estrella y cada elemento de la realidad eran expresiones de una única sustancia infinita que él llamaba Dios. Esta idea sería conocida como panteísmo, y sus consecuencias eran enormes. Si Dios es todo lo que existe, entonces Dios no puede tener preferencias humanas. No puede favorecer a un grupo sobre otro, porque una realidad infinita no funciona como una persona limitada con intereses personales. Según Spinoza, Dios no necesita templos, rituales o intermediarios humanos para comunicarse con la creación, porque no existe una separación real entre Dios y aquello que existe. No hay una distancia que deba ser cruzada mediante instituciones religiosas. Y precisamente ahí estaba la parte más polémica de su filosofía. Muchas instituciones religiosas basaban su autoridad en la idea de que existía una conexión especial entre Dios y ciertos líderes, textos o tradiciones. Pero la visión de Spinoza eliminaba esa separación. Si Dios está presente en todo, entonces nadie puede reclamar ser el único intermediario entre la humanidad y lo divino. Esa fue una de las razones por las que sus ideas fueron consideradas tan peligrosas. El problema no era únicamente si Spinoza tenía razón o estaba equivocado. La preocupación era qué ocurriría si las personas aceptaban su argumento, si no existe una distancia entre Dios y la humanidad. Muchas estructuras tradicionales de autoridad religiosa perderían la base sobre la cual habían construido su poder. Después de comprender esta idea central, podemos comenzar a analizar cómo Spinoza veía las diferentes tradiciones religiosas. Su crítica no provenía de ignorancia ni de desprecio. De hecho, una de las razones por las que sus argumentos fueron tan fuertes
es porque conocía profundamente las tradiciones que cuestionaba. No era alguien que atacaba desde afuera algo que no entendía. Había estudiado los textos, las enseñanzas y las discusiones internas de esas religiones. Sus críticas nacían del conocimiento y de una reflexión profunda. La primera tradición que examinó fue precisamente aquella en la que había nacido, el judaísmo tradicional. Esta era la fe que había formado su infancia, su educación y su primera visión del mundo. Y debido a ese conocimiento cercano, sus críticas tenían un impacto mucho más profundo. Spinoza no era un extraño hablando sobre una tradición desconocida. Había estudiado la Torá, el Talmud y los comentarios realizados por generaciones de estudiosos judíos. Conocía los argumentos utilizados por los líderes religiosos de su época y entendía la lógica detrás de muchas creencias. Por eso, cuando comenzó a cuestionar ciertos aspectos del judaísmo tradicional, no lo hacía por desconocimiento, lo hacía después de años de estudio y reflexión. Su principal preocupación estaba relacionada con la manera en que tradicionalmente se entendía a Dios. El judaísmo describía a un Dios que hablaba con los seres humanos, entregaba mandamientos, establecía pactos y daba instrucciones específicas sobre la vida diaria. Para Spinoza, esto planteaba un problema filosófico fundamental. Si Dios realmente es infinito, entonces no puede tener deseos o preferencias similares a los seres humanos. Un ser infinito no necesita nada, no carece de nada y no tiene motivos para elegir una cosa sobre otra. Los seres humanos prefieren una cosa sobre otra porque tienen limitaciones. Elegimos algo porque satisface una necesidad que otra opción no satisface. Pero un ser absolutamente infinito, según Spinoza, no tiene necesidades que llenar. Por eso cuestionaba la idea de un Dios que exige ciertos comportamientos porque tiene preferencias personales. Para él, esa descripción de Dios parecía demasiado parecida a la forma en que los humanos entienden a los gobernantes y autoridades. Esta pregunta lo llevó a examinar las leyes religiosas con mayor profundidad. ¿Estas reglas realmente vienen directamente de Dios, o son interpretaciones humanas que afirman representar la voluntad divina? Esta pregunta fue una de las bases más importantes del pensamiento de Spinoza. Él no estaba simplemente rechazando las leyes religiosas, o diciendo que las tradiciones no tenían ningún valor. Su objetivo era mucho más profundo. Quería entender cómo los seres humanos habían llegado a interpretar ciertas ideas como mensajes directos de Dios, y si realmente existía una diferencia clara entre la voluntad divina y la interpretación humana. En su obra más famosa, Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolló una forma de análisis que siglos después se convertiría en una parte fundamental de los estudios bíblicos modernos. En lugar de mirar los textos religiosos únicamente como revelaciones sagradas, decidió estudiarlos como documentos históricos. Quería saber quién los escribió, en qué época fueron creados, qué circunstancias sociales y políticas influyeron en ellos, y cómo habían evolucionado con el paso del tiempo. Sus conclusiones fueron extremadamente controversiales para su época. Spinoza argumentó que la Torá no parecía ser un único mensaje, entregado directamente por Dios a la humanidad, sino una colección de escritos desarrollados durante diferentes períodos históricos. Observó diferencias de estilo, cambios de perspectiva y elementos que sugerían la participación de varios autores. Para las autoridades religiosas del siglo XVII, esta idea era prácticamente imposible de aceptar. La mayoría de personas consideraba que cuestionar el origen divino de los textos sagrados significaba atacar la propia base de la fe. Pero para Spinoza, analizar un texto con herramientas históricas no era una forma de destruirlo, era una manera de comprenderlo mejor. Su intención no era decir que quienes habían creado esas tradiciones eran ignorantes o malintencionados. De hecho, Spinoza tenía una visión mucho más compleja sobre la naturaleza humana. Él creía que los seres humanos habían intentado expresar experiencias reales de asombro, conexión y búsqueda espiritual mediante historias, símbolos y leyes. El problema, según él, aparecía cuando las personas confundían esas herramientas humanas con la realidad infinita que intentaban representar.
Era como mirar un mapa y olvidar que el mapa solamente señala un territorio, pero no es el territorio mismo. Para Spinoza, muchas tradiciones religiosas habían comenzado con una intención comprensible: ayudar a las personas a relacionarse con algo más grande que ellas mismas. Pero con el paso del tiempo, las estructuras creadas para transmitir esa experiencia comenzaron a convertirse en el centro de atención. Las reglas, los rituales y las instituciones empezaron a ocupar el lugar que originalmente pertenecía a la búsqueda de comprensión. La forma reemplazó al significado. El símbolo comenzó a ser tratado como si fuera la realidad absoluta. Esta era una de las críticas más profundas de Spinoza hacia el judaísmo tradicional de su época. No pensaba que las personas fueran malas por seguir rituales o tradiciones. Entendía que los rituales podían tener valor cultural, emocional y comunitario, pero advertía que podían convertirse en una distracción si las personas dejaban de buscar la comprensión más profunda detrás de ellos desde su perspectiva. Una persona podía pasar toda su vida preocupándose por cumplir correctamente cada regla externa y aún así no acercarse realmente a la comprensión de la naturaleza divina. Por ejemplo, alguien podía concentrarse completamente en cumplir cada detalle de una práctica religiosa, pero nunca preguntarse qué significa realmente existir, qué es la naturaleza del universo o cuál es la relación entre la mente humana y la realidad infinita. Para Spinoza, conocer a Dios no consistía principalmente en obedecer órdenes. Consistía en comprender la estructura profunda de la realidad. Esta idea cambiaba completamente la relación entre el ser humano y lo divino. En muchas tradiciones religiosas, Dios era visto como una autoridad superior y la humanidad como un grupo de criaturas que debían obedecer. Pero para Spinoza, la relación era diferente. Los seres humanos no estaban separados de Dios, eran expresiones de la misma realidad infinita. La búsqueda espiritual no era intentar acercarse a un ser distante, sino comprender la naturaleza de la cual ya formamos parte. Por eso Spinoza rechazaba la imagen de un Dios que se comportaba como un gobernante humano. Un Dios que se enfada, cambia de opinión, favorece a un grupo específico o castiga como lo haría un rey humano era, según él, una proyección creada por nuestra propia forma limitada de pensar. Los seres humanos entienden el poder observando a otros seres humanos poderosos. Entienden la justicia imaginando a un juez perfecto. Entienden la autoridad imaginando a un gobernante superior. Pero Spinoza argumentaba que aplicar esas imágenes humanas a una realidad infinita era un error filosófico. Confundir la metáfora con la realidad era, para él, uno de los mayores problemas del pensamiento religioso tradicional. Sin embargo, es importante entender que Spinoza no veía a las personas religiosas como personas inferiores. No pensaba que quienes seguían tradiciones espirituales fueran incapaces de pensar. Al contrario, creía que la religión cumplía una función importante en la sociedad. Las comunidades humanas necesitan historias, símbolos y valores compartidos para organizarse. Las tradiciones religiosas habían ayudado a millones de personas a encontrar sentido, esperanza y conexión con otros. El problema no estaba en la existencia de esas tradiciones. El problema aparecía cuando las personas olvidaban que eran construcciones humanas creadas para acercarse a algo más profundo. Spinoza creía que la humanidad había creado estructuras para comprender lo infinito, pero después comenzó a proteger esas estructuras como si fueran más importantes que aquello que intentaban explicar. Y esta idea no solamente afectaba al judaísmo. Era una crítica que Spinoza aplicaría a muchas otras formas de religión, después de enfrentarse a su propia comunidad. Sus ideas comenzaron a extenderse hacia otros sistemas religiosos importantes de Europa. La siguiente gran institución que analizaría sería la Iglesia Católica, una organización que durante la época de Spinoza no era simplemente una institución espiritual, sino una de las fuerzas políticas más poderosas del mundo occidental. Para entender la crítica de Spinoza hacia el catolicismo, primero debemos comprender el contexto histórico en el que vivió. El siglo XVII era una época donde la Iglesia Católica
tenía una influencia enorme sobre la vida política, cultural y social de Europa. La Iglesia controlaba grandes territorios, dirigía universidades, administraba hospitales y tenía una autoridad que podía incluso desafiar a reyes y gobiernos. Sus decisiones afectaban no solamente la vida religiosa de las personas, sino también la educación, la política y la organización de la sociedad. Además, la propia familia de Spinoza había huido de la Inquisición española y portuguesa, una institución católica creada para perseguir a quienes eran considerados herejes o enemigos de la doctrina oficial. Por eso, la crítica de Spinoza hacia la Iglesia católica no era una opinión superficial. Tenía una conexión personal con la historia de persecución religiosa que había afectado a su propia familia. En el centro de la estructura católica existía una visión específica de Dios, un Dios personal que había enviado a su Hijo Jesucristo al mundo, realizado milagros, resucitado y dejado una iglesia con autoridad exclusiva para interpretar su voluntad. La Iglesia enseñaba que los sacerdotes tenían un papel especial como mediadores entre Dios y los seres humanos. Los sacramentos eran considerados canales mediante los cuales la gracia divina llegaba a las personas. Para muchos creyentes de aquella época, la Iglesia representaba el camino necesario para acercarse a Dios. Sin ella, la humanidad quedaba separada de la salvación. Pero Spinoza observaba esta estructura desde su propia filosofía y planteaba una pregunta sencilla pero profunda. Si Dios es infinito y está presente en toda la realidad, ¿por qué necesitaría una organización humana para actuar como intermediaria? Según su pensamiento, si Dios es la totalidad de la existencia, entonces no existe una distancia que deba ser administrada por una institución religiosa. La idea de sacerdotes, edificios sagrados y ceremonias especiales como únicos caminos hacia Dios parecía, para Spinoza, una consecuencia de un malentendido fundamental sobre la naturaleza divina. No era que los templos, las ceremonias o la comunidad no tuvieran valor humano. Él reconocía la belleza de muchas expresiones religiosas. La música, el arte, la solidaridad y la unión entre personas podían tener un significado profundo, pero cuestionaba la idea de que una institución pudiera poseer un acceso exclusivo a la verdad divina. Para Spinoza, la existencia misma era la manifestación de Dios. No había un lugar especial donde Dios estuviera más presente que en otro. La naturaleza completa era una expresión de esa realidad infinita. Esta conclusión era una amenaza directa para cualquier sistema basado en controlar el acceso a lo sagrado. Y, precisamente por eso, sus ideas eran tan difíciles de aceptar para las autoridades religiosas de su tiempo. La crítica de Spinoza hacia la Iglesia católica no terminaba simplemente con la idea de los intermediarios religiosos. Su análisis iba mucho más profundo, porque cuestionaba cómo ciertas estructuras religiosas podían influir en la manera en que las personas entendían su propia relación con Dios. Para él, el problema principal no era la existencia de una comunidad espiritual, sino la idea de que los seres humanos debían depender de una institución específica para tener acceso a lo divino. Spinoza observaba que muchas personas habían aprendido a verse a sí mismas como seres separados de Dios. Se les enseñaba que eran imperfectas, culpables y alejadas de una realidad superior a la que solamente podían acercarse mediante determinadas creencias, rituales y autoridades religiosas. Pero desde la perspectiva de Spinoza, esa separación era una ilusión creada por una comprensión equivocada de la naturaleza divina. Si Dios es la realidad infinita de la que todo forma parte, entonces el ser humano nunca puede estar realmente separado de Dios. De la misma manera que una ola nunca puede dejar de pertenecer al océano del que surge, una persona nunca puede estar completamente apartada de la realidad divina que la sostiene. Por eso, Spinoza consideraba que una de las consecuencias más dañinas de ciertas estructuras religiosas era crear en las personas una sensación permanente de distancia entre ellas y Dios. Sentirse indigno, sentirse desconectado y creer que se necesita una institución externa para recuperar algo perdido era, según él, una de las mayores confusiones espirituales. Su crítica no estaba dirigida contra las personas comunes que practicaban la fe,
Si Spinoza no veía como ingenua a la persona que rezaba por un familiar enfermo, encendía una vela por alguien querido o buscaba consuelo en una tradición religiosa. Él entendía que esas acciones nacían de emociones humanas profundas como el amor, la esperanza y el deseo de encontrar significado. Lo que cuestionaba era cómo algunas instituciones podían tomar esas experiencias humanas auténticas y convertirlas en sistemas donde la dependencia y la autoridad tenían un papel central. Para él, la búsqueda espiritual era algo natural del ser humano, pero podía ser manipulada cuando otros afirmaban tener un control exclusivo sobre la conexión con lo divino. Otro punto importante de la filosofía de Spinoza fue su visión sobre los milagros. La Iglesia Católica había construido gran parte de su autoridad alrededor de historias de milagros, apariciones, sanaciones extraordinarias y acontecimientos considerados intervenciones directas de Dios. Spinoza no simplemente decía que esas historias eran mentiras inventadas. Su argumento era más filosófico. Él creía que los seres humanos, cuando se enfrentaban a eventos que no podían explicar, muchas veces recurrían a una explicación sobrenatural porque desconocían las causas reales. Según Spinoza, la naturaleza no funcionaba mediante excepciones arbitrarias. Todo lo que ocurre sucede dentro de un orden de causas y efectos. El universo no era un lugar donde las reglas podían romperse ocasionalmente porque una fuerza externa decidía intervenir. Para él, las leyes de la naturaleza no eran algo separado de Dios. Eran precisamente la forma en que Dios se expresaba. Esta idea era extremadamente avanzada para su tiempo. Spinoza estaba defendiendo una visión donde la investigación racional y científica no representaba una amenaza para Dios, sino una manera de comprender mejor la realidad divina. Mientras muchas personas veían la ciencia y la religión como campos separados o incluso enfrentados, Spinoza proponía algo diferente. Conocer la naturaleza era conocer una parte de Dios porque la naturaleza y Dios eran una misma realidad. Sin embargo, su postura generaba un conflicto con las instituciones religiosas tradicionales. Si cada fenómeno podía entenderse mediante las leyes de la naturaleza, entonces el papel de las explicaciones religiosas como fuente principal de conocimiento comenzaba a cambiar. Spinoza no estaba intentando eliminar el sentido espiritual de la existencia. De hecho, su filosofía estaba profundamente enfocada en comprender lo sagrado. Pero para él, lo sagrado no estaba limitado a lugares especiales, personas especiales o momentos específicos. La totalidad de la realidad era sagrada, porque toda ella era una expresión de la única sustancia infinita. Después de analizar el judaísmo y el catolicismo, Spinoza también dirigió su atención hacia otra gran corriente religiosa de su época, el protestantismo. Y aquí aparece un aspecto interesante de su pensamiento, porque el protestantismo parecía, en muchos sentidos, estar más cerca de algunas de sus ideas. La reforma protestante había surgido como una respuesta contra los excesos y la corrupción que muchos veían dentro de la Iglesia Católica. Los reformadores criticaban la acumulación de poder religioso, rechazaban la autoridad absoluta del Papa y defendían una relación más directa entre el creyente y Dios. A primera vista, esto parecía acercarse a lo que Spinoza buscaba, eliminar intermediarios y regresar a una comprensión más sencilla de la espiritualidad. Pero Spinoza observó algo diferente. Según él, los protestantes habían cambiado muchas estructuras externas, pero habían conservado el problema fundamental. Habían eliminado algunas formas de autoridad religiosa, pero todavía mantenían la idea de un Dios separado de la creación. Un Dios que estaba por encima del mundo, juzgando a los seres humanos y estableciendo reglas desde una posición externa. Para Spinoza, ese era el mismo error que había encontrado en otras tradiciones. La diferencia estaba en la forma, pero no en el fondo. El protestantismo había cambiado la institución, pero no había cambiado la visión básica de la relación entre Dios y la humanidad. En lugar de un sacerdote o una jerarquía central, ahora la interpretación de la Biblia se convertía en el punto principal. Pero Spinoza se preguntaba, si diferentes personas interpretan el mismo texto de maneras completamente distintas, ¿quién decide cuál interpretación es correcta?
Este problema era especialmente evidente en la diversidad de grupos protestantes que surgieron durante los siglos XVI y XVII. Diferentes comunidades afirmaban tener la interpretación verdadera de las mismas escrituras, y muchas terminaron enfrentadas entre sí por diferencias doctrinales. Para Spinoza, esto demostraba algo importante. Si un texto divino estuviera siendo interpretado bajo una guía completamente clara y universal, sería lógico esperar que las personas llegaran a conclusiones similares. Pero lo que observaba era exactamente lo contrario. Múltiples interpretaciones, divisiones constantes y conflictos entre grupos que afirmaban representar la voluntad de Dios. Desde su punto de vista, esto no demostraba una guía divina perfecta, sino la influencia de las limitaciones humanas. Spinoza creía que las personas interpretaban los textos desde sus propias experiencias, emociones, intereses y contextos históricos. Incluso cuando alguien afirmaba hablar en nombre de Dios, seguía siendo un ser humano interpretando información desde una perspectiva limitada. Uno de los puntos más importantes de su crítica al protestantismo estaba relacionado con la Biblia. La Reforma había defendido la idea de solo la Escritura, afirmando que la Biblia era la máxima autoridad religiosa. Pero Spinoza ya había comenzado a estudiar los textos bíblicos utilizando métodos históricos y racionales. Para él, la Biblia no era un único mensaje escrito de manera uniforme, sino una colección de textos producidos en diferentes épocas y circunstancias. Observaba que existían diferencias internas, cambios de estilo y elementos históricos que mostraban la participación humana en su formación. Por eso planteaba una pregunta difícil. Si las personas necesitan interpretar la Biblia para comprender su significado, ¿quién tiene la autoridad final sobre esa interpretación? Según Spinoza, aunque el protestantismo había eliminado una autoridad central como el Papa, no había eliminado completamente el problema de la interpretación humana. Simplemente había distribuido esa autoridad entre miles de individuos y comunidades diferentes. Para él, el problema no era solamente quién controlaba la religión. El problema era la idea de que los seres humanos podían poseer una conexión especial y exclusiva con una verdad divina separada de la realidad. La conclusión de Spinoza era que muchas tradiciones religiosas, aunque fueran diferentes entre sí, repetían un patrón similar. Todas intentaban explicar la relación entre Dios y la humanidad desde la idea de una separación. Y precisamente esa separación era lo que él rechazaba desde el principio. Después de analizar el judaísmo, el catolicismo y el protestantismo, Spinoza dirigió su atención hacia otro movimiento religioso que, aunque menos dominante políticamente, tenía una importancia enorme dentro de la historia del cristianismo: los anabaptistas. Esta tradición resulta especialmente interesante porque, a diferencia de otras instituciones religiosas que acumulaban poder, los anabaptistas precisamente habían surgido como una crítica contra la unión entre religión y autoridad política. Los anabaptistas aparecieron durante el mismo periodo de transformación religiosa que dio origen a la Reforma protestante. Sin embargo, ellos pensaban que los reformadores tradicionales no habían ido lo suficientemente lejos. Para ellos, cambiar algunos aspectos de la Iglesia Católica no era suficiente. Creían que era necesario regresar completamente a una forma de fe más sencilla, basada en una decisión personal consciente y una separación clara entre la comunidad religiosa y el poder del Estado. Una de sus principales creencias era que el bautismo debía ser una elección voluntaria, realizada por una persona adulta que entendiera completamente el compromiso que estaba tomando. Rechazaban el bautismo infantil porque consideraban que un bebé no podía tomar una decisión espiritual consciente. Por eso comenzaron a practicar lo que sus críticos llamaban rebautismo, una idea considerada extremadamente radical en aquella época. Para muchas autoridades religiosas y políticas del siglo XVI y XVII, esta posición representaba una amenaza porque cuestionaba uno de los elementos que mantenían unida la sociedad: la relación entre pertenecer a una comunidad religiosa y pertenecer a una nación. En ese periodo,
La religión no era simplemente una cuestión privada de creencias personales. La identidad religiosa estaba profundamente conectada con la política, la cultura y la estructura social. Por esa razón, los anabaptistas fueron perseguidos tanto por católicos como por otros grupos protestantes. Muchos fueron ejecutados de formas terribles. Algunos fueron quemados, otros ahogados y otros asesinados por rechazar las autoridades religiosas establecidas. Los grupos que sobrevivieron, como los menonitas, tuvieron que buscar refugio en diferentes regiones de Europa, incluyendo los Países Bajos, donde Spinoza habría tenido contacto con sus ideas y comunidades. Desde cierto punto de vista, los anabaptistas parecían representar muchos valores que Spinoza podía respetar. Rechazaban la corrupción del poder religioso, defendían una fe elegida libremente, criticaban la relación entre la Iglesia y el Estado y buscaban vivir de acuerdo con principios espirituales auténticos. Sin embargo, Spinoza observó que incluso este movimiento, que parecía haberse alejado de los problemas de las grandes instituciones religiosas, seguía enfrentando el mismo problema fundamental. Según él, los anabaptistas habían identificado correctamente algunos errores de las grandes iglesias, pero no habían cuestionado la raíz filosófica del problema. Habían rechazado una estructura de poder, pero habían mantenido una determinada manera de entender a Dios y la relación entre lo sagrado y lo humano. Para Spinoza, el problema aparecía especialmente en la idea de pureza y separación. Muchos grupos anabaptistas intentaban crear comunidades alejadas del mundo exterior, comunidades donde pudieran vivir de acuerdo con sus valores, sin la influencia de una sociedad que consideraban corrupta. A primera vista, esto podía parecer una búsqueda sincera de una vida espiritual más auténtica. Pero Spinoza veía una contradicción profunda. Si Dios es la totalidad de la realidad, si Dios y la naturaleza son una misma cosa, entonces no existe una parte del mundo que sea completamente separada de lo divino. No existe un lugar más sagrado que otro en un sentido absoluto. No existe una persona que sea esencialmente más cercana a Dios que otra. No existe una actividad humana que esté fuera de la realidad divina. Por eso, cuando un grupo se separa del mundo buscando conservar una supuesta pureza espiritual, Spinoza pensaba que estaba cometiendo un error fundamental desde su perspectiva. Esas personas estaban intentando encontrar a Dios, dejándose de una gran parte de aquello que Dios era. Era como intentar encontrar el océano, rechazando todas las olas excepto una. Si toda la realidad forma parte de la misma sustancia infinita, entonces incluso los aspectos difíciles, imperfectos y contradictorios de la existencia también forman parte de esa realidad. Para Spinoza, la vida espiritual no consistía en escapar del mundo, sino en comprenderlo profundamente. No se trataba de encontrar un pequeño espacio limpio y separado de la humanidad. Se trataba de reconocer la presencia de lo infinito dentro de toda la existencia. El mercado, la ciudad, las relaciones humanas, los conflictos y las dificultades de la vida también eran expresiones de la misma realidad divina. Esta idea era mucho más exigente que simplemente crear una comunidad aislada con personas que compartían las mismas creencias. Spinoza proponía algo más difícil, aceptar la totalidad de la existencia y encontrar comprensión incluso dentro de sus partes más complicadas. Además, Spinoza observó algo relacionado con la psicología de los grupos que todavía sigue siendo relevante hoy. Cuando una comunidad define su identidad principalmente por aquello que rechaza, puede comenzar a concentrarse demasiado en mantener sus límites. El grupo empieza a preguntarse quién pertenece realmente, quién es suficientemente puro, quién está comprometido y quién está desviándose. Poco a poco, una comunidad que nació buscando libertad puede crear nuevas formas de control interno, según Spinoza. Eso era precisamente lo que había ocurrido con muchos movimientos religiosos a lo largo de la historia. Las personas escapaban de una estructura jerárquica y terminaban creando otra versión más pequeña de la misma dinámica. Rechazaban una autoridad externa, pero establecían nuevas autoridades dentro de su propio grupo. Rechazaban ciertos rituales,
pero creaban nuevas normas de comportamiento. Rechazaban la separación religiosa, pero establecían nuevas divisiones entre quienes estaban dentro y quienes estaban fuera. Spinoza no decía esto con desprecio hacia los anabaptistas. De hecho, reconocía su valentía, su compromiso con la paz y su disposición a sufrir por sus convicciones. Lo que criticaba era la idea de que la pureza espiritual dependiera de separarse del resto de la humanidad. Para él, la verdadera comprensión de Dios requería aceptar que todo forma parte de una misma realidad. Después de examinar estas diferentes tradiciones religiosas, Spinoza también analizó una corriente de pensamiento que estaba creciendo entre intelectuales y científicos de su época: el deísmo. El deísmo era diferente de las religiones tradicionales porque no dependía de iglesias, sacerdotes o textos sagrados específicos. Era más bien una posición filosófica que intentaba combinar la idea de Dios con una visión racional del universo. Los deístas observaban la increíble organización de la naturaleza. Veían que el universo funcionaba mediante leyes matemáticas precisas, que los planetas seguían patrones constantes y que la realidad parecía tener un orden profundo. Para ello, ese nivel de estructura sugería la existencia de una inteligencia creadora. Pero a diferencia de las religiones tradicionales, los deístas no creían necesariamente en milagros, revelaciones especiales o intervenciones directas de Dios. Su imagen de Dios era más parecida a la de un creador que construye un mecanismo perfecto y luego permite que funcione siguiendo sus propias leyes. La comparación más común era la de un reloj y un relojero. Dios sería el creador del universo, quien establece sus reglas y después deja que la creación continúe por sí misma. Para muchas personas intelectuales de la época, esta idea resultaba atractiva porque permitía aceptar la existencia de Dios, sin tener que aceptar todos los elementos tradicionales de la religión organizada. Sin embargo, Spinoza consideraba que el deísmo estaba cerca de la verdad, pero todavía mantenía un error fundamental. El problema era que seguía imaginando a Dios como algo separado del universo. El relojero no es el reloj, el creador no es la creación. Esa separación seguía presente para Spinoza. Mientras existiera esa división, todavía existía una comprensión incompleta de la naturaleza divina. Él no creía que Dios hubiera creado el universo desde fuera. Creía que Dios era la realidad misma que conocemos como universo. La diferencia parecía pequeña, pero para Spinoza cambiaba absolutamente todo. Para Spinoza, la diferencia entre el deísmo y su propia filosofía era mucho más profunda de lo que parecía a simple vista. El deísmo todavía imaginaba a Dios como un ser separado que existía antes o fuera del universo, un creador que había diseñado la realidad y después la había dejado funcionar según sus propias reglas. Spinoza consideraba que ese concepto seguía manteniendo el mismo error que había encontrado en otras tradiciones religiosas: la idea de una separación entre Dios y aquello que existe. Según su pensamiento, Dios no era un arquitecto externo observando su creación desde la distancia. Dios no era una mente superior que había construido una máquina llamada universo. Dios era la propia realidad de la que todo formaba parte. La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la manera de entender la existencia. Para un deísta, Dios crea la naturaleza. Para Spinoza, la naturaleza es Dios expresándose a sí mismo. No existe un momento en el que Dios haya creado algo desde fuera, porque eso implicaría que existe una separación entre el creador y lo creado. Para Spinoza, esa separación es imposible. Solo existe una única sustancia infinita, y todo lo que existe son diferentes expresiones de esa misma realidad. La comparación que mejor explica esta diferencia es la del océano y sus olas. Una persona puede observar una ola y pensar que es algo separado del océano, pero en realidad la ola nunca deja de ser parte del océano. Su existencia depende completamente de esa realidad mayor de la que forma parte. De la misma manera, los seres humanos no somos entidades completamente separadas de Dios. Somos expresiones temporales de una realidad infinita. Esta visión también cambiaba completamente la manera de entender el propósito de la vida. Si Dios es un creador separado que diseñó el universo con una intención específica,
entonces la existencia humana tendría un propósito impuesto desde fuera. Los seres humanos serían parte de un plan creado por una inteligencia superior. Pero Spinoza rechazaba esa idea. Para él, la realidad no necesitaba un propósito externo porque la existencia misma ya era algo extraordinario. El universo no necesitaba recibir significado desde fuera porque su propia naturaleza infinita era el significado. Esto no significaba que la vida fuera vacía o sin valor. Al contrario, Spinoza pensaba que comprender esta realidad producía una de las formas más profundas de alegría que un ser humano podía experimentar. Cuando una persona entiende que no es un ser aislado luchando contra un universo extraño, sino una expresión de la misma realidad que forma las estrellas, los animales, la naturaleza y todas las leyes que gobiernan la existencia, algo cambia dentro de ella. Desaparece la necesidad constante de sentirse elegida por una fuerza externa. Desaparece la idea de que la persona debe ganarse el derecho a pertenecer a la realidad divina. Para Spinoza, comprender esto llevaba a una experiencia que llamó el amor intelectual a Dios. No era amor basado en obediencia o miedo. No era una relación entre un ser inferior y un gobernante superior. Era un amor basado en la comprensión profunda de la realidad. Cuanto más claramente una persona entiende cómo funciona la existencia, más profundamente comprende que forma parte de algo infinito y eterno. Esta comprensión era, para Spinoza, la forma más elevada de conocimiento humano. Los deístas habían dado un paso importante al rechazar muchas ideas tradicionales, como los milagros constantes, las revelaciones exclusivas y la intervención divina permanente. Pero según Spinoza, todavía no habían dado el paso final. Todavía necesitaban un creador separado porque les resultaba difícil aceptar que el universo pudiera ser completo en sí mismo. Spinoza, sin embargo, sostenía que la realidad no necesitaba un creador externo para tener valor. La existencia misma era la expresión de lo infinito. Después de analizar el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, los anabaptistas y el deísmo, podemos observar un patrón común en la crítica de Spinoza. Aunque estas tradiciones eran muy diferentes entre sí, todas compartían una idea que él consideraba problemática. La idea de que Dios estaba separado de la realidad. En muchas religiones tradicionales, Dios estaba por encima del mundo, observándolo desde una posición externa. La humanidad estaba aquí abajo, y entre ambos existía una distancia que debía ser superada mediante creencias rituales, textos sagrados o instituciones. Pero Spinoza pasó toda su vida defendiendo que esa distancia nunca había existido. Según él, la humanidad había construido sistemas completos, intentando solucionar un problema que realmente no era un problema. Si Dios y la realidad son una misma cosa, entonces no se necesitan intermediarios para conectar a las personas con lo divino. No se necesita una institución que controle el acceso a Dios. No se necesita un ritual específico para acercarse a algo que ya está presente en cada aspecto de la existencia. Sin embargo, es importante comprender algo fundamental. Spinoza no era simplemente un ateo. Esta es una de las mayores confusiones sobre su filosofía. El ateísmo tradicional afirma que Dios no existe. Spinoza decía algo completamente diferente. Para él, Dios era la única realidad verdaderamente infinita que existe. Lo que rechazaba era la idea de un Dios humano, parecido a un gobernante que toma decisiones, castiga, recompensa y cambia de opinión. Pero aceptaba una idea de Dios mucho más amplia, Dios como la totalidad de la existencia, la fuente infinita de todo lo que es. Por esta razón, cuando Albert Einstein hablaba sobre Dios, mencionó en varias ocasiones una conexión con la visión de Spinoza. Einstein no se refería a un Dios personal que interviniera en los acontecimientos humanos, sino a una realidad divina reflejada en el orden, la armonía y las leyes del universo. Esta conexión muestra la influencia que Spinoza tuvo incluso siglos después de su muerte. Pero entonces surge una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer con estas ideas hoy? Vivimos en una época completamente diferente a la Ámsterdam del siglo XVII. La ciencia, la tecnología y la sociedad han cambiado enormemente. Sin embargo, algunos de los temas que Spinoza planteó siguen siendo relevantes.
Todavía existen personas que sienten una separación profunda entre ellas y lo divino. Todavía existen debates sobre quién tiene autoridad para hablar en nombre de Dios. Todavía existen conflictos causados por diferentes interpretaciones religiosas. La respuesta de Spinoza a estos problemas sería que la acepción es una ilusión según él. No somos seres defectuosos intentando recuperar algo que perdimos. Somos parte de una realidad infinita que siempre ha estado presente. La ola no necesita convertirse en océano porque nunca dejó de ser océano. Pero vivir de acuerdo con esta idea no es sencillo. Comprender intelectualmente que somos parte de una realidad infinita no elimina automáticamente todos los miedos humanos, la ansiedad, la soledad, el miedo a la muerte y la necesidad de sentirnos importantes. Son experiencias profundamente humanas. Las religiones tradicionales ofrecen respuestas mediante comunidad, rituales y narrativas que proporcionan consuelo y pertenencia. La filosofía de Spinoza ofrece algo diferente. Ofrece comprensión en lugar de consuelo, ofrece una manera distinta de mirar la existencia, aunque esa mirada pueda ser más difícil de aceptar. La propia vida de Spinoza refleja esta dificultad. Vivió de manera sencilla, lejos de la fama y del reconocimiento que muchos filósofos buscaban. Fue rechazado por su comunidad, perdió conexiones familiares y murió relativamente joven, a los 44 años, probablemente debido a una enfermedad pulmonar relacionada con su trabajo como pulidor de lentes. No tuvo un final tradicionalmente considerado exitoso, pero lo que sorprende es que sus escritos no reflejan amargura. No parecen escritos por alguien consumido por el resentimiento. Al contrario, muestran a una persona que creía haber encontrado una verdad importante y quería compartirla con paciencia y claridad. Su obra más importante, La Ética, fue escrita utilizando un estilo parecido al de las matemáticas. Definiciones, principios, demostraciones y conclusiones. Esto no era casualidad. Spinoza creía que comprender la realidad no debía depender únicamente de emociones o tradiciones. Pensaba que la razón podía llevarnos hacia una comprensión más profunda de Dios y de nuestra propia existencia. Para él, la verdadera felicidad no consistía en conseguir todo lo que deseamos. Consistía en entender qué somos realmente. Ese era el objetivo de su filosofía. No crear una nueva religión. No reemplazar una institución por otra. No establecer nuevos rituales. Su propuesta era cambiar completamente la manera en que vemos la realidad. Mirar más allá de las estructuras humanas y reconocer aquello que esas estructuras intentaban señalar desde el principio. La infinita realidad de la que todos formamos parte. Quizás la mayor enseñanza de Spinoza es que las tradiciones religiosas no surgieron necesariamente de la ignorancia o la maldad. Surgieron de un intento profundamente humano de comprender algo inmenso. Las personas experimentaron amor, misterio, conexión y asombro, y construyeron historias y sistemas para expresar esas experiencias. El problema apareció cuando esas estructuras comenzaron a reemplazar la experiencia original. El mapa fue confundido con el territorio. El símbolo fue confundido con la realidad. La institución fue confundida con aquello que intentaba representar. La invitación de Spinoza no era simplemente destruir esas estructuras, sino mirar más allá de ellas y descubrir la realidad que estaban intentando explicar. Una realidad que algunos llaman Dios, otros llaman naturaleza, y que Spinoza consideraba una sola y misma cosa. No necesitas viajar a un lugar especial para encontrarla. No necesitas recibir permiso de alguien más. No necesitas demostrar que eres digno de ella. Ya formas parte de ella. Siempre has formado parte de ella. La ola no necesita buscar el océano, porque nunca estuvo separada del océano. Esa fue la idea que hizo que prohibieran sus libros. Esa fue la idea que provocó que su propia comunidad lo expulsara. Y esa es la razón por la que, más de 4 siglos después, la filosofía de Baruch Spinoza continúa desafiando la manera en que entendemos a Dios, la religión y nuestra propia existencia. Si este análisis te hizo reflexionar, comparte tu opinión. ¿Cuál de las 5 tradiciones analizadas por Spinoza te sorprendió más? ¿Crees que sus argumentos tienen sentido o piensas que dejó algo importante fuera de su análisis?
La filosofía no avanza cuando todos están de acuerdo. Avanza cuando las ideas pueden ser examinadas, cuestionadas y discutidas con honestidad. Gracias por dedicar este tiempo a pensar profundamente sobre una de las preguntas más antiguas de la humanidad. La próxima vez podemos entrar aún más profundamente en la obra principal de Spinoza, la ética, sus argumentos sobre Dios y la naturaleza, y su visión revolucionaria sobre la libertad humana. Porque quizá la pregunta más importante no sea solamente ¿quién es Dios? Quizá la pregunta más importante sea ¿qué significa realmente comprender que formamos parte de algo infinito?